de gracias, de este taller de finanzas peatonales. ¿Cuál es la intención? Bueno, primero me presento, olvidar esta parte. Mi nombre, para quienes no me conocen, soy Paco Aldave, soy agente de seguros. Tengo 28 años más o menos trabajando en el ámbito de seguros. Soy actuario con maestría en seguros y en finanzas y me especializo en temas de seguros, obviamente, y de ahorro, ¿no? Y también he dado durante más de 20 años clases, entonces me gusta mucho este tema de las finanzas, del tema de los ahorros, para precisamente poder ayudar a la gente a saber qué es o cuál es un muy buen camino para empezar en el tema del ahorro, ¿no? ¿Por qué este taller se llama de finanzas peatonales? Porque queremos partir de un piso parejo, donde no haya una persona que sea mejor que otra, ¿no? A veces creemos que no podemos obtener los mismos resultados que otras personas porque seguramente saben más o están mejor preparados o tienen mejores recursos que nosotros y no necesariamente es cierto. Entonces, me gusta a mí el concepto de peatón. Todos somos peatones en algún momento. No hay el peatón ilustre, no hay mejores peatones unos que otros. Entonces, el concepto de peatón es precisamente para apelar a esta igualdad. Nosotros vamos a caminar por este camino taller de finanzas peatonales buscando tener un conocimiento básico, completo, pero básico de todo lo que hay allá afuera en el mundo de finanzas, que puede ser o una herramienta o un peligro para nosotros. No, nos dice de todo mundo, dice, búscate educación financiera o edúcate financieramente, pero no está tan fácil como o con quién. Entonces, bueno, aquí vamos a empezar a ver precisamente algunas de estas herramientas. ¿Por qué? Pues vamos a hablar un poco del retiro o del dinero en el retiro. El 34% de los adultos mayores no tienen ingresos garantizados. ¿Qué quiere decir eso? 34% de la gente que llega a edad 65 necesita seguir trabajando porque no tiene cómo dejar de trabajar y poder seguir comiendo o pagando la luz, ¿no? Ese es un problema que no se prevé a tiempo. El 79% de los mexicanos no ahorran en instrumentos financieros. Los que sí lo hacen, de repente ahorran en tandas o ahorran en un cochinito o ahorran en un bote de la cocina, y eso pues, obviamente afecta también la capacidad adquisitiva del dinero. Y como último dato, el 28% de los mexicanos empieza a ahorrar demasiado tarde, ¿no? Por ahí de los 40 y tantos, 50 y tantos años, empezamos a pensar en el retiro cuando si nos hubiéramos preparado, a lo mejor desde los 20, los 30, hubiera sido mucho más sencillo o mucho menos complicado llegar con una buena cantidad a esa edad de retiro, ¿no? Este cuadrito es importante que lo veamos, es Europa, pero es un espejo en el que es importante que nos volteemos a ver nosotros. Aquí podemos ver algunos países, está marcado España en particular en amarillo como buen ejemplo. España hoy, su edad de jubilación ya es de 66 años y 4 meses, hoy lo oficial. Y sin embargo, se prevé que en los siguientes 5 años se cumpla la ley porque ya está en la ley y esa edad suba a los 67 años. Sin embargo, ¿no? Algo ahí que se hace notar es el círculo de empresarios, algo así como la Coparmex, ya levantó la voz y dijo, no podemos estar pagando salarios o jubilaciones a gente de 67, hay que subirla a 72. ¿Por qué? Porque la edad promedio o la esperanza de vida de la gente va aumentando y es mucho mayor el tiempo que hay que estar pagando estas pensiones, ¿no? Entonces, si podemos ver la diferencia en algunos países entre los puntos verdes y los rojos y lo que nos espera. Ya hay algunos países como Dinamarca o algunos otros que están queriendo amarrar por ley la edad de jubilación a la esperanza de vida. Si la esperanza de vida se mueve 5 años, que en automático esa edad de jubilación se mueva en 5 años, ¿no?
Y seguramente nosotros vamos para allá. Ya hemos escuchado esta idea en algunos lugares, en el Congreso, en la Coparmex, y vamos a llegar ahí. Por eso es importante conocer. También sabemos que en los últimos 25 años, pues en México cambió el esquema de pensiones. Antes teníamos un esquema contributivo, no importaba quién trabajaba o quién no trabajaba, el que trabajaba sabía que iba a tener una pensión al final de su vida laboral. Y eso cambió hace 25, 28 años, donde se nos anunciaba que en el futuro seguramente el IMSS ya no va a poder con esa carga y que ahora cada quien tenía que tener su propia cuenta de ahorro, ¿no? Y esa cuenta pues iba a estar administrada precisamente por uno de estos fondos para el retiro, pero se llaman Afore. ¿Cuáles son las principales características? Porque hoy todavía convivimos personas que vamos a tener una pensión vía el IMSS con la ley de 73 y personas que ya van a tener una pensión con este esquema nuevo de las Afores. Pues antes, con la ley 73, solamente tenía uno que cotizar 10 años, 520 semanas, y en automático era uno candidato a poder tener una pensión. Con la nueva ley, con las Afores, en el 2024 se obtiene cotizando 750 semanas, pero cuando lleguemos al 2030 ya van a ser 1000 semanas, ¿no? Es decir, hay que trabajar más o menos 20 años, el doble, para poder tener derecho a una pensión. Una vez que se tiene derecho a esta pensión, con la ley 73 es vitalicia, no importa qué pase o cuánto tiempo pase, no importa si yo llego a vivir 110 años, esa pensión va a ser vitalicia hasta el último día que yo pueda recibirla. En cambio, con las Afores tiene un fin de vigencia, ¿no? Las Afores van a tener tres opciones de pago. Si a mí me paga directamente la Afore, el dinero que yo junté lo va a dividir entre 15 años y eso es lo que me va a dar. Entonces me va a durar 15 años. Tiene vigencia de 15 años la pensión. Si yo no quiero ese monto lo tengo que contratar o llevarlo a una aseguradora para contratar una pensión vitalicia, que la lógica indica que va a ser un poquito menor que lo que me va a pagar la Afore, pero me va a durar más tiempo si logro vivir más allá de esos 15 años. Otro punto importante es que la pensión de la ley 73 se supone o trata de ser o garantizar el 80% del último salario. Claro, para cierto nivel de salarios, ¿no? Ahora hemos visto mucho en las noticias que hasta 8,000, 16,000 pesos, por ahí es donde se puede garantizar en ciertos casos que se logre una pensión del 80% del último salario. En las Afores actualmente anda en el 27, 28 y se espera para 2030 que sea el 44%, que esa tasa de reemplazo, así se llama, pues es cuánto del último sueldo voy a recibir como pensión, ¿no? Si nosotros trabajábamos ganando 10,000 pesos y mi tasa de reemplazo va a ser del 44%, mi pensión va a ser de 4,400 pesos, menos de la mitad que yo venía ganando en mi último sueldo, ¿no? Cuando yo trabajaba. Estos son algunos puntos importantes que nos hacen reflexionar de si voy a llegar con suficiente dinero o no a la edad de retiro, ¿no? Y dentro de esas ideas, pues es importante abrirnos a esa opción de ahorrar. Necesito ahorrar. Y hoy, la verdad, es que mucha gente no ahorramos. Y no ahorramos porque tenemos creencias limitadoras que nos impiden administrar de una forma aceptable, si no es que óptima, nuestros recursos pensando en el futuro. ¿Cuáles son algunas de estas creencias? Por ahí, Jorge Bucay en alguno de sus libros nos platica cómo se doma un elefante de chiquito, se le encadena una pata, se le amarra una estaca, y el pobrecito elefante va a tratar de hacer lo posible por zafarse y no va a poder. Se va a lastimar, va a sangrar, pero no va a poder. Y va a llegar un momento en que va a dejar de tratar. Llega un momento en la vida del elefante que a lo mejor ya tiene 20, 30 años, ya pesa 1 o 2 toneladas, y lo siguen amarrando a una cadenita con una estaquita que podría muy fácilmente arrancar. Y sin embargo, el elefante ya no lo hace. Aprendió cuando era pequeño que teniendo la cadena en la pata no se podía mover. Y esa creencia lo limita
toda su vida. Y así nosotros tenemos algunas creencias que igual que esa cadena nos regalaron nuestros papás o las escuchamos de niños y las vamos arrastrando. Oye, ¿por qué no ahorras? ¿Por qué no tienes dinero? No, ¿para qué? La verdad es que el dinero no compra la felicidad. O, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero prefiero ser pobre, pero honrado. O no, eso de juntar dinero es de ricos. Y acuérdate que los ricos no van al cielo. O no puedo ahorrar porque necesito ganar más. O la verdad prefiero viajar y disfrutar, ¿no? Esta onda de solamente se vive una vez, que está muy de moda con los chavos. O no, el dinero nunca me alcanza. ¿Cómo voy a ahorrar? ¿Para qué ahorro? Mis hijos, porque tengo varios, mis hijos van a cuidar de mí porque me quieren un chorro. O no, me gusta tanto mi trabajo que yo quiero trabajar hasta el último día de mi vida. Y ahí, en esa en particular, nos engañamos solos, porque va a llegar un momento en que por muchas ganas que tengamos, nuestro cuerpo ya no va a cooperar con nosotros. Y otra, ¿para qué ahorro? A lo mejor ni llego, me voy a morir antes, ¿no? Esta onda, decíamos, de solamente se vive una vez. No me voy a cuidar, voy a comer lo que sea, voy a fumar, voy a hacer un chorro de cosas. Y total, que me muera joven. Y el problema es que no morimos jóvenes, morimos viejos y enfermos, ¿no? Entonces, peor tantito. Estas son algunas creencias limitadoras. Cada quien tenemos a lo mejor algunas adicionales, ¿no? Por ahí a mí en mi familia me regalaban esa de, pues no hay caldos, ¿qué? Ríos de caldo, ni árboles de tortillas o cosas de esas. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos si tenemos alguna creencia, alguna idea que nos está impidiendo llevar a cabo nuestro ahorro, ese fondo que nosotros vamos a necesitar más adelante. ¿Por qué? Vamos a partir de dos ideas iniciales que es importante que tomemos en cuenta, ¿no? La primera es, ¿por qué yo debería ahorrar para mi futuro? Bueno, la verdad es que somos una máquina de hacer dinero. Si nosotros tuviéramos una maquinita que si le damos vuelta produce cierto número de billetes al día o al año, la cuidaríamos mucho y haríamos lo imposible porque funcionara el mayor tiempo posible. Bueno, pues eso somos nosotros. Nosotros somos una máquina de hacer dinero y tenemos fecha de caducidad, ¿no? Si nosotros imaginamos nuestra vida en esta cinta métrica imaginaria que está aquí en la pantalla, de 1 a 100 años, pues los primeros 20 años a lo mejor no tuvimos que trabajar, tuvimos la dicha de que nos mantuvieran nuestros papás, que nos ayudaran a llegar a la escuela, que nos ayudaran con la alimentación, pero por ahí de los 20 años más o menos, empezamos este camino de independencia financiera. Ya somos adultos, trabajamos, tenemos propios proyectos, a lo mejor nos vamos a casar, a lo mejor vamos a tener hijos, y empieza en verde, a partir de los 20, esta etapa de hacer dinero. Somos una máquina de hacer dinero. Y cerca de los 64, esa máquina deja de hacer dinero, ¿no? Por ahí los que son 100% empleados, pues llega un momento en que la edad de retiro es aunque no quieran. Y en ese momento nos jubilan, ¿no? El periodo verde de los 20 a los 64, 65 años es cuando somos una máquina de dinero y producimos todo el dinero que vamos a producir en la vida. Sin embargo, ¿qué pasa después de los 65? Pues vamos a seguir, algunos, vamos a seguir viviendo. ¿Cuánto? Pues en promedio, de acuerdo a estadísticas del INEGI, el que llegó a los 65, pues en promedio va a llegar a los 80. Y eso no es determinante, ¿no? Va a haber gente que a lo mejor su carga genética, todo el mundo en la familia, pues ha llegado a los 85, pues lo más seguro es que lleguemos a los 85. Hay familias o hay gente que en su casa, sus abuelos, sus papás, su carga genética los ha llevado a los 100 años, 102, 103. Entonces, si mi abuelita cumplió 102, mi papá va por los 98, pues lo más seguro es que yo también voy a llegar muy cerca, raspando a los 100 años. Entonces, esa historia es diferente para cada quien, ¿no? ¿Cómo va la tuya? Si alguien, por ejemplo, que ya tiene 31 años, podemos imaginar esa línea de hasta abajo, pues ya no tiene los primeros 10 años, de los 20 a los 30,
ya pasaron. Si ya ahorró o no ahorró, ojalá lo haya hecho, pero ya pasó. Ya no podemos regresar ahí, ¿no? O partimos de donde estamos, 30 a 34, estamos en ese quinquenio, y de ahí en adelante tenemos hasta los 64 años, 65, para producir toda la riqueza que vamos a producir en nuestra vida y ahorrar de ella lo suficiente para lo que nosotros alcancemos a vivir más allá de los 65 años. Si llegamos a vivir hasta los 84, por ejemplo, pues tenemos que tener suficiente para ahorrar durante el periodo productivo y vivir esos últimos 20 con dinero, ¿no? O sin necesidades o sin carencias. Y esa es la segunda idea, ¿no? La libertad financiera. ¿Qué es la libertad financiera? Es un término de repente muy de moda con algunos escritores, o a lo mejor Robert Kiyosaki, Dave Ramsey y algunos otros que hablan de dinero. Y muchos se refieren a este concepto de libertad financiera. Y libertad financiera es bien sencillo, es cuánto tiempo puedo vivir sin trabajar. Si yo logré a lo largo de mi vida juntar un dinero o lograr una pensión y al final a los 65 o habrá quien lo haya logrado antes y a los 55 se retire y tiene el dinero suficiente o los fondos suficientes para no volver a trabajar, para de ese fondo o de esa pensión poder estar recibiendo una mensualidad o un dinero que le permita pagar todo lo que haya que pagar, renta, luz, servicios, etcétera, y le sobre a lo mejor para darse algún gusto, pues eso es libertad financiera, ¿no? El tiempo que yo puedo vivir sin necesidad de trabajar. Y decíamos cuando empezamos, pues va a haber un 34% de la gente que no pueda darse este lujo porque no va a tener una pensión y no previó hacer su propio ahorro. Por eso es importante, decíamos, este concepto de necesitamos ahorrar, necesitamos ponernos de forma personal esa meta de yo necesito ahorrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los primeros pasos? Dado que soy un peatón y a lo mejor no tengo una formación financiera, una formación económica, ¿qué es lo primero que yo debería saber para poder empezar a caminar en este camino de la libertad financiera, ¿no? De lo que son las finanzas peatonales? Pues lo primero es conocer nuestra pirámide de salud financiera. En el transcurso de esa vida productiva, nosotros vamos a ir construyendo esta pirámide. Y lo importante de esta pirámide de salud financiera es que para que sea salud, se tiene que construir de abajo para arriba. Al final del día es una construcción y si no ponemos primero los cimientos, la base, no vamos a poder tener correctamente construido lo de arriba, ¿no? Entonces es importante por eso no saltar etapas, ir paso por paso en la construcción de nuestra salud financiera. Y vemos que aquí hay 4 etapas en esa pirámide, ¿no? La seguridad, después el ahorro, después la inversión y finalmente una creación de patrimonio. ¿Cómo es esa primera etapa? En la primera etapa, la seguridad, esos son los cimientos de esa pirámide de salud financiera. Y en los cimientos, nosotros debemos tener herramientas básicas. La primera, seguros. Un seguro de vida y un seguro de gastos médicos mayores. Uno de los eventos de vida más traumáticos que financieramente hablando puede tener una familia es o una enfermedad grave o la pérdida del principal proveedor de la casa. Y claro que es una tragedia que ese tipo de cosas sucedan, pero el tema es una tragedia si no hay dinero. Si hay dinero, bueno, es un drama. El tema es, si no tenemos un seguro, si no tenemos dinero para hacer frente a la pérdida del sostén de la familia, o no tenemos dinero para hacer frente a una enfermedad grave que nos consuma a lo mejor 4, 5, 6 millones de pesos. Estadísticamente hablando, una familia tarda 7 u 8 años en promedio en recuperarse, en recuperar el paso financieramente hablando. ¿Por qué? Porque tuvieron a lo mejor que perder una casa, que perder los coches, perder un trabajo para cuidar a un enfermo, y hasta después de 7 8 años lograron recuperar más o menos el nivel que tenían 7 8 años antes.
Por eso, una de las primeras recomendaciones es, todo mundo necesita de forma básica un seguro de vida que por lo menos sea el equivalente de esos 7 años, 7 u 8 años, para garantizar que ese periodo de dificultad, pues se tenga dinero, se tenga el recurso para que la familia pueda ponerse en el mismo nivel en el que venían sin necesidad de sufrir un descalabro financiero. Y del mismo modo, pues un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? A lo mejor todo el mundo podemos hacer frente a una enfermedad que nos represente 10,000, 15,000, 50,000 o 100,000 pesos. Vendemos un coche y ya está. Pero una enfermedad más importante o más fuerte que nos requiera pagar 2, 3, 4 millones de pesos, difícilmente vamos a tener los elementos para poderle hacer frente. Y ahí es donde un seguro de gastos médicos nos puede hacer fuertes, nos puede ayudar. Claro, también se recomienda tener un seguro de auto, un seguro de casa, pero al final del día esos no son esos eventos traumáticos que cambian totalmente la faz de una familia y que los llevan a este periodo de 7 u 8 años de enfrentamientos económicos y carencia, ¿no? Pero en general, esta parte de los seguros es básica para los cimientos de nuestra pirámide. Y en segundo lugar, perdón, contar con un testamento también es importantísimo. Muchas veces no sabemos, no lo tenemos presente, que si nosotros no dejamos un testamento, dejamos un gran problema para la familia. ¿Por qué? Porque actualmente en México un juicio de intestado cuesta entre 20,000 y 50,000 pesos. Hacer el juicio, llevarlo a cabo y obtener todos los papeles al final, las actas. Adicional a eso, el abogado que lleve el caso, quien sea, va a cobrar entre el 10 o el 15% de los bienes que estaban intestados. Es decir, si nosotros estamos queriendo recuperar una casa de 1 millón de pesos que alguien en la familia dejó intestada, pues al final del día, para recuperar esa casa de 1 millón de pesos, vamos a tener que pagar por lo menos 150,000 o 200,000 pesos. Entonces, lo más probable es que ni siquiera mantengamos al final la casa. A lo mejor la vamos a tener que vender para pagar a los abogados y el juicio y nos vamos a quedar con menos de lo que valía la casa, ¿no? Y se puede volver un problema y una desilusión en el caso, por ejemplo, de un patrimonio que la familia contaba con él, ¿no? Perdón. Esa es la primera etapa. En una segunda etapa, ya en nuestra pirámide financiera, decimos, muy bien, ya tengo cubierto lo básico. Tengo un seguro de vida, tengo un seguro de gastos médicos, tengo un testamento, mi familia ya está protegida. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es, tengo que empezar a ahorrar. Tengo que empezar de forma constante, de forma muy disciplinada, para poder generar ese fondo que me permita a mí llegar al final de mi edad productiva con dinero para la siguiente etapa, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es, necesitamos constituir un fondo de emergencia. ¿Por qué un fondo de emergencia? Porque va a llegar el día, por ejemplo, que usemos ese seguro de gastos médicos y para un padecimiento de 1 millón vamos a tener que pagar a lo mejor 100,000 pesos de deducible o coaseguro. Y esos 100,000 pesos tampoco los vamos a tener fácilmente de dónde sacar. Otra vez, a lo mejor podemos vender un coche o deshacernos de un coche, si tenemos uno, pero de todos modos va a ser un elemento de pérdida en algún momento. En cambio, si tenemos un fondo de emergencia, nos va a permitir hacer más cosas. ¿Qué debe ser un fondo de emergencia? Se sugiere que sea por lo menos 6 meses de sueldo. ¿Por qué? Porque si yo pierdo en algún momento mi trabajo, voy a tener la tranquilidad de que por lo menos tengo cubiertos 6 meses de gastos y voy a poder buscar trabajo con cierta tranquilidad o con cierta holgura en el dinero y no voy a correr a aceptar el primer trabajo que me llegue a lo mejor, ¿no? Y vamos, perdón, decíamos, nos puede ayudar a cubrir deducibles de seguro o algún otro tipo de gasto adicional que tengamos. Si ya tengo mi fondo de emergencia, si ya cuento con este fondo que sea de 6 meses de sueldo, ¿qué sigue?
seguir ahorrando. ¿Cuánto? Lo que uno pueda, ¿no? Hay gente que sugiere un 5, hay gente que sugiere un 10, un 16, hasta un 30. El común, el promedio, anda por ahí el 10%. Lo ideal es por lo menos un 10% de todos los ingresos que tenemos se debería de dedicar al ahorro. Y el secreto es primero ahorrar. Mucha gente, veíamos en las creencias limitantes o limitadoras, que decía, es que no me alcanza y no puedo ahorrar. El secreto es hacerlo primero. Uno primero ahorra y con lo que queda vive, ¿no? En este caso, el secreto es primero esconder o separar esos 10% y después ya vivir de forma normal con el otro 90%. Y una pregunta que siempre surge aquí es, hoy está fabuloso, entonces ahorro y ¿cuándo me lo gasto? ¿No? Y la verdad es, ese dinero que estamos pensando que es para el retiro, no se gasta nunca. Vamos a llegar en la siguiente etapa de la pirámide a buscar invertirlo. Y la idea central es, ese ahorro, ese 10% no se debe tocar nunca. Cuando yo lo invierta, si genero los suficientes rendimientos, entonces sí, voy a disfrutar los rendimientos, pero no el capital, no ese dinero que ahorré. La idea es, ese no se gasta nunca. Y entonces viene la siguiente pregunta. Oye, pero entonces, ¿cómo voy a pagar mi casa y mi coche si para eso quería yo ahorrar? Bueno, no debe ser así. Esos, el coche, la casa, son objetivos de mediano y largo plazo y debe salir de nuestro otro 90%. ¿Por qué? Porque el coche lo voy a cambiar a lo mejor cada 4, 5, a lo mejor 10 años, pero va a ser algo periódico, no es un evento de cambio total. Se vuelve parte de mi presupuesto. La casa, que vamos a pagar durante a lo mejor 15 o 20 años en una hipoteca, también se vuelve parte del gasto cotidiano. Entonces es importante separar. Hay un ahorro muy importante que nosotros vamos a constituir para nuestra etapa de retiro y un ahorro de mediano o largo plazo que me va a ayudar a mí a cumplir metas de intermedias en la vida. Un coche, una casa, pagar unos 15 años, pagar una universidad, poner un negocio. A lo mejor poner el negocio puede salir del otro fondo, pero el resto no. El resto tiene que salir de mi ingreso normal, ¿no? Por ejemplo, un regalo de Navidad, pues un regalo de Navidad lo tengo que poner en el gasto corriente, a lo mejor ir separando todo el año o separar en diciembre. Pero un regalo de Navidad, pues no es una emergencia y no tendría por qué salir del fondo de emergencias, ¿no? ¿Por qué no es una emergencia? Navidad siempre ocurre en diciembre. Tenemos todo un año para anticiparla, ¿no? Entonces, como necesitamos en este momento decir, a ver, entonces el 10 lo guardo y todo lo demás vivo, pero ¿me va a alcanzar o no? Ah, bueno, por eso es importante tener un presupuesto. Y un presupuesto va a ser tan sencillo, tan complicado como querramos hacerlo. Hay gente que le gusta hacer hojas de Excel de 1000 fórmulas. Hay gente que en una hojita muy sencilla, con 2 columnas, puede hacer un presupuesto. Y un presupuesto tiene una idea básica. Un presupuesto es un mapa. Un presupuesto es un mapa que nos debe decir a dónde tiene que ir cada peso. Y la verdad es que muchas veces cuando queremos hacer un presupuesto es al revés. Andamos queriendo saber a dónde se fue, no lo sabemos. Entonces, si nosotros hacemos un buen presupuesto, no vamos a conciliar el pasado. Un presupuesto hacia adelante, es decir, a ver, si yo gano 10 pesos, un peso lo voy a guardar para mi ahorro y tengo 9 para vivir. De esos 9, a lo mejor 4 son el súper, 2 son la renta, uno es la gasolina y con lo que queda, pues hay que hacer lo que reste, ¿no? Oye, pero entonces, ¿de dónde voy a sacar los cigarritos, la coca, el refresco? Bueno, parte de esos van a ser gastos hormiga. Si los tenemos identificados, podremos a lo mejor reducir algunos. ¿Por qué? Porque sale más barato comprar el refresco en el súper una vez cada 15 días que estar yendo todos los días al Toxo, por ejemplo, ¿no? Que nos lo venden mucho más caro. Entonces, un presupuesto nos va a ayudar precisamente a redistribuir ese gasto una vez que separemos primero el ahorro para que no batallemos. Ahora sí, si ya logramos
llegar a este nivel, ya tenemos una constancia, una disciplina en el ahorro, ya estamos separando el 10%, ya tenemos un fondo de ahorro, ya tenemos cubierta la base de nuestra pirámide de seguridad. Ahora sí es el momento de invertir. Y aquí hay un gran problema. Somos peatones, no tenemos una formación financiera suficiente para decir, yo me quiero ir a la bolsa, yo quiero invertir en fondos, yo quiero invertir en ETFs, a mí me gustan las acciones. Bueno, es importante primero conocer los peligros que vamos a encontrar los peatones en este camino de la inversión y saber que existen algunas opciones, unas más riesgosas que otras, y cuáles pudiéramos a lo mejor de inicio echar mano de ellas nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los peligros? Hay tres señales de dedo que yo creo, y a mí me gusta mucho platicar de esto, que es muy importante que las consideremos, que las tengamos en cuenta, porque es nuestro dinero. Y si nos equivocamos, lo que vamos a perder es nuestro dinero, ¿no? La primera regla de dedo, el primer peligro, yo lo llamo la ecuación del experto. Hemos escuchado alguna vez que gente como Carlos Slim o Warren Buffett o los grandes inversionistas del mundo, como son muy buenos en lo que hacen, no compran y no venden cuando los demás lo hacen. Ellos compran cuando los mercados bajan y venden cuando los mercados suben. Y la parte que no nos dicen en esa ecuación es, ¿y a quién le compran y a quién le venden? Pues si ellos son los expertos, necesitan a un inexperto que tome el sentido contrario y entonces sí esté dispuesto a vender cuando los mercados bajan y a comprar cuando los mercados suben, ¿no? Cuando nosotros no somos muy versados en el tema de algún instrumento, de alguna inversión, lo más seguro es que el experto somos nosotros. Nos necesitan para entrar y de repente por eso empezamos a ver muchas buenas oportunidades que a lo mejor no entendemos mucho, ¿no? Se puso hace algunos años, menos de 10 años, de moda el Bitcoin. Y todo el mundo nos decía, métete, métete, métete. ¿Por qué? Porque se necesitaban salir, porque si no entra gente nueva, ¿a quién le venden esos Bitcoins a $60,000? Entonces, la primera señal de dedo es, en la ecuación del experto, cuando el experto no eres tú, eres el inexperto. Aguas con eso. La segunda regla de dedo es un consejo que da Warren Buffett generalmente. Si usted no es un experto en el tema y no le entiende, no se meta, ¿no? Hay muchas inversiones, hay muchos instrumentos que sí requieren algún tipo de conocimiento profundo o especializado y nos vamos a equivocar. Si nos metemos sin el conocimiento necesario, nos vamos a equivocar. A lo mejor la inversión era buena, a lo mejor el instrumento era bueno, pero como nosotros no vamos a saber cuándo comprar, cuándo vender, cuándo ver una oportunidad, cuándo no, nosotros podemos hacer que se vuelva en una mala inversión o en un mal instrumento. Entonces es importante también considerarlo. Si yo no sé, si yo no soy un experto, lo mejor es dejar pasar ciertas oportunidades, porque muchas veces por la prisa, por creer que es algo bueno y no entender, caemos también en la tercera regla de dedo. Y esto es generalmente cierto en el mundo del dinero, ¿no? Cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, generalmente no es verdad. Hoy, no sé si han escuchado, pero recientemente quebraron dos SOFIPOS, una que se llamaba YOX y otra que se llamaba PIC Investments, y ambas eran muy buenas opciones, se veían muy atractivas, ofrecían más del 35% de rendimiento una, más del 18% la otra, y el tema es, era demasiado bueno para ser verdad en el momento en que lo ofrecían. Entonces, ¿qué pasó? Mucha gente perdió su dinero, están tratando de recuperar y va a haber como esas muchas otras oportunidades que de repente nos ofrecen, se ven muy atractivas, a lo mejor no les entendemos, pero no queremos dejar pasar la oportunidad y podemos caer en estas últimas dos reglas de dedo. Por no entenderle o por creer que era demasiado bueno para ser verdad, perdí mi dinero, ¿no? Y aquí es muy común o más común que encontremos esquemas como pirámides, donde abusan de la bondad de la gente
y nos hacen perder nuestro dinero, ¿no? Entonces, con esas tres reglas de dedo en mente, veamos qué instrumentos hay al alcance del peatón. Y cuando digo al alcance del peatón, generalmente son muchas opciones que vamos a encontrar en nuestro mismo celular. Son aplicaciones que nosotros podemos bajar. Y vamos también a recordar, estamos hablando específicamente del retiro. El retiro es distinto para todos. Si yo tengo menos de 30 años, pues tengo 35 años aún para pensar en mi retiro. ¿Eso qué me da? Me da mucho tiempo para tener una estrategia a largo plazo en la que puedo escoger instrumentos de mucho mayor riesgo, como puede ser la bolsa, como puede ser acciones, a lo mejor bitcoins, no lo sé, pero tengo mucho tiempo para recuperarme una pérdida. Pero si yo ya tengo 50 o más, la cosa cambia, porque ya no tengo 30 años de horizonte, ya solamente tengo 10 o 15, pues no puedo arriesgar igual que alguien de 30 mi dinero. Necesito cuidarlo mejor, necesito ser consciente por lo menos de los riesgos para que si decido correr un riesgo mayor, sea informado. Entonces vamos a ver los distintos instrumentos que hay de ahorro. Empezamos hablando de seguros en el primer escalón de la pirámide, pero hablábamos solamente de seguros de protección. Un seguro en su forma tradicional solamente funciona si yo me muero o si yo me incapacito. Y el gastos médicos opera si yo me enfermo. Pero muchos de los seguros han ido evolucionando y también tienen algún concepto de ahorro, algún elemento de ahorro. Entonces hay muchas pólizas, algunas tienen vigencias fijas, otras son totalmente vitalicias, que todo el dinero que yo metí lo voy a recuperar al final, ¿no? Estos ya no son como ese seguro de coche que lo pagamos 10 años y al final nunca lo usamos y el dinero se fue. No, hay unos seguros que tienen un componente de ahorro, que todo el dinero que yo puse al final, si llegué vivo, al final me lo devuelven. Y también hay algunos seguros que son específicamente diseñados para el retiro, que se llaman PPRs, que tienen además la ventaja de los puedo deducir de impuestos. Entonces es una ventaja adicional. Es uno de los mejores instrumentos de ahorro. A lo mejor más adelante lo comento otra vez, pero ¿por qué? Porque un seguro, a diferencia de todas las opciones que vienen adelante, un seguro no tiene riesgo, garantiza siempre la devolución del dinero y además nos va a pagar el total del ahorro que habíamos pensado si morimos o nos incapacitamos antes, ¿no? Pues bueno, el primer instrumento serían los seguros. Vamos a tener también otros instrumentos de ahorro. Uno buenísimo, por ejemplo, son los CETES. Hoy en día todo el mundo podemos hacernos clientes de CETES directo a través del portal en la computadora o en el celular y tener acceso, que antes no se tenía, a comprar directamente CETES al gobierno federal. ¿Y qué es CETES? Es renta fija. ¿Qué es renta fija? Conozco el plazo, conozco la tasa y no va a cambiar. No hay forma alguna de que yo pierda mi dinero. Y menos si es el gobierno federal quien lo garantiza, ¿no? Tenemos esa certeza porque desde tiempos de Juárez, México siempre ha pagado su deuda y nunca ha incumplido en ese sentido. CETES directo es una muy buena opción para ahorrar y obtener una tasa que no nos dan los bancos. Hoy la presentación no está actualizada, pero hoy es 11.03, no ha cambiado mucho, lo que da CETES de tasa. Si volteamos a ver bancos, pues los bancos en promedio dan menos del 6%. Las cuentas, la gran mayoría, ni siquiera manejan el concepto de rendimiento, manejan el tema de más cajeros, más sucursales, lo aceptan en más establecimientos, pero muchos no nos dan siquiera rendimientos. Hay bancos que a través de pagaré nos dan un porcentaje de CETES, es decir, entre un 4 y un 11, pero nunca más. Y en muchos casos nos cobran además una comisión. Y ahora, aquí hay dos ejemplos, ahora hay bancos que también podemos tener nosotros en la aplicación o en el celular, ¿no? Bancos como Grupo Bursátil Mexicano, Finamex, DIN, de Actinver,
que son algunas plataformas en las que nosotros podemos acceder a un banco directamente desde el celular con todo lo que ofrece un banco, ¿no? Una tarjeta de débito, a lo mejor una de crédito, que siendo banco debemos saber que los rige la Comisión Nacional Bancaria de Valores y están protegidos nuestros ahorros por el IPAP, ¿no? El Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Y esa garantía es, pues nos cuida nuestro dinero hasta 400,000 UDIs, que es poco más de 3 millones de pesos. Está padrísimo que esté garantizado. Sin embargo, ¿no? Cuando quebró FAMSA, FAMSA ya tiene más de un año que quebró y hay gente que sigue formada esperando que le devuelvan su dinero y no sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Entonces, a pesar de que hay una garantía, pues no es tampoco rápido, ¿no? Pero es importante saber que se cuenta con la garantía. Esto es el sistema bancario. Hay otro tipo de instituciones financieras que son las SOFIPOS, ¿no? Estas sociedades financieras de préstamos o que se usan o han sido para acercar bancos, ¿no? A todo lo que son estos bancos digitales. Claro que hay bancos mexicanos, ¿no? Está EI, que es Banregio, está el banco de BBVA, pero todos estos, o la mayoría de estos son extranjeros, ¿no? Nu es brasileño, Ualá y otros vienen de fuera. Hay algunos que son mexicanos, Cubo y Supertasa son mexicanos, no creo si los dos o uno es de Guadalajara, pero estos bancos en particular, que son los bancos nuevos o los neobancos, no son un banco tradicional, son una SOFIPO. ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, en primer lugar, se ven padrísimos porque estos ofrecen más. Ofrecen desde un 13, un 15 en inversiones a un año, hasta 17 en algunos casos, inversiones a 2 años. El tema aquí es, la mayoría de las SOFIPOS no están constituidas como banco y al no ser bancos no los cubre el IPAP, tienen que tener cada una un seguro de depósito que cubre al cuentaviente, al cliente, hasta 25,000 UDIs, que es poquito más de 200,000 pesos, pero ya no es la misma garantía que tiene un banco. Pues ya no es tan fácil, a lo mejor no tenemos todos más de 200,000 pesos, pero ya no está tan fácil tener el dinero en estas opciones y saber que está garantizado por un lado. Y por el otro, les decía hace un rato, en los últimos de noviembre a la fecha han quebrado dos y ahí sí no ha habido forma alguna todavía de que la gente que fue estafada recupere su dinero, ¿no? Hasta que ver si va a haber alguna autoridad que haga frente a este tema del seguro de depósito, porque el seguro de depósito funciona siempre y cuando no desaparezcan estos amigos, ¿no? Pero bueno, existen estas opciones también, están al alcance del peatón, todas tienen una aplicación y todas se pueden bajar y hacerse clientes en 15 minutos, ¿no? Es muy, muy fácil y sencillo. Claro, tiene un riesgo mayor que un banco y es importante saberlo, conocerlo. Y va a haber otro tipo de aplicaciones, han salido ahora con el Internet, con todo lo que es la ley TEC, nuevas aplicaciones, nuevas instituciones que ofrecen servicios distintos. Unas son estas crowdlending o peer-to-peer, que lo que ofrecen es, no uses los bancos, tú tienes dinero para prestar, él necesita dinero que le presten, préstaselo directo. ¿Para qué usas un banco de intermediario? ¿Qué hacen estas aplicaciones? Los acercan. Si yo me doy de alta en la aplicación y tengo dinero y se da de alta a alguien en la aplicación que necesita dinero, yo le presto directamente. Algunas de estas aplicaciones son Yo Te Presto, Dupla, Fluenta, Prestadero, y hay más de 30 en el mercado y cada mes aparece una nueva. ¿Cuál es el riesgo aquí? Las plataformas funcionan muy bien. Nos dan el servicio de que la plataforma investiga al que va a pedir prestado, pero hasta ahí llega su garantía. Es decir, Paco Aldave está pidiendo dinero, Paco Aldave tiene esta calificación de crédito, como ha incumplido en el buró, creemos que no va a ser muy buen pagador,
tiene un riesgo rojo y por lo tanto te va a pagar un 30% de rendimiento. Claro, te va a pagar un 30 porque su probabilidad de que no te pague es alta. Y a lo mejor va a haber un Juan, que Juan sea muy buen pagador, pida poco, su buró está en verde, y es tan buen pagador que el rendimiento que le van a dar a él es del 10 o del 15. Entonces, si le prestas a Juan, pues solo vas a ganar un 10 o un 15, con la certeza de que sí te va a pagar. Si le prestas a Paco, pues vas a ganar más, pero el riesgo es que hay una alta probabilidad de que Paco no te pague, ¿no? Ese es la cuestión central. Y al final del día la plataforma es, pues yo te puse el score, la calificación de crédito de Paco y de Juan, tú los escogiste, es tu culpa. No me digas a mí que yo fui el que me equivocó, tú lo seleccionaste. Entonces, aquí el riesgo nos lo trasladan directamente a nosotros. Y es una muy buena opción. Si veíamos tasas allá atrás del 15, aquí vamos a encontrar tasas de 20, 25, 28, fácil, ¿no? En algunos casos. Otra opción de inversión, sabemos, son los bienes raíces. Si no compramos una casa y la ponemos en renta, podemos invertir nuestro dinero en capital semilla. ¿Qué es eso? Prestarle nuestro dinero a constructoras que hagan sus desarrollos, un edificio, una casa, un centro comercial, y al final del plazo de construcción, cuando lo venden, nos dan nuestro dinero con intereses, con rendimientos. Claro, aquí va a depender de las opciones, ¿no? Por ejemplo, si en Grupo Inmobiliario, pues tiene inversiones o tickets a partir de 100,000 pesos, Tamayo a partir de $500,000, algunas como M2 Crowd a partir de 50,000 pesos. Entonces, va a depender del nivel que nosotros querramos o tengamos la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario. También hay para el sector inmobiliario las apps que nos permiten, bajo el mismo formato de crowdfunding, juntarnos varias personas y decir, yo no puedo comprar yo solito un mall o un centro comercial o una bodega o un edificio de oficinas, pero si nos juntamos varios cientos de miles de personas, a lo mejor podemos entre todos comprarlo. Y la idea es, en estas apps, como 100 ladrillos, Brick, Monific o algunas otras, podemos comprar ladrillos, podemos comprar pequeñas participaciones de una propiedad y vamos a cobrar renta en función del dinero que nosotros pudimos invertir en cada una de ellas. Del mismo modo, ¿cuál es el riesgo aquí? Que una constructora pueda desaparecer en algún momento y no nos haga válida la garantía, ¿no? Muchas de estas las podemos investigar, algunas ya tienen más de 7, 8, 10 años, prácticamente son los capitales semilla, los que tienen detrás firmas de más de 15 o 20 años de permanencia en el mercado. Otro tipo de negocios o de inversiones que se puede hacer a través de este concepto de crowdfunding, de entre muchos podemos juntar el dinero, son franquicias. Y aquí hay muchas que son mexicanas también, ¿no? Está Play Business, Wortep, Ángel, WeFranchise, Snowball, que son portales, que son aplicaciones que nos permiten, entre muchas personas, invertir en un negocio. A lo mejor yo no puedo poner un restaurante de hamburguesas, pero puedo comprar un ticket, una participación de 10,000, 20,000 pesos en una franquicia de hamburguesas. Cuando se junta el dinero, se pone la sucursal y voy también a recibir ganancias en función del dinero que genera esa sucursal. ¿Cuál es el riesgo aquí? Pues hay uno muy grande, ¿no? La mayoría de los esquemas de franquicias, bajo este esquema de crowdfunding, parten de un principio ángel, que es no esperes que te regresemos el dinero. Ayúdanos porque todos sabemos que el 80% de los negocios no sobreviven 5 años. Entonces, si logras tú invertir en uno de esos que sí va a pasar los 5 años, padrísimo, vas a recuperar tu inversión y vas a tener rendimientos. Pero lo más seguro es que le apuestes a uno del 80% que no va a lograrlo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Ayudar, ¿no? Este principio ángel es eso. Si tú tienes dinero y a ti te fue bien, ayuda a alguien para que también le pueda ir bien.
Entonces suena padrísimo cuando ese dinero te sobra, pero si es el dinero de tu retiro, pues ya no es tan padre decir, bueno, sí, te voy a apoyar, pero si lo pierdo todo, ¿qué? Pues nada, ¿no? Gracias, me apoyaste, pero no funcionó. Sí, ni modo. Esas son algunas opciones con sus mayores o menores riesgos que podríamos decir se parecen todas o son muy parecidas a renta fija. La tasa es conocida o muy exacta y el periodo también. Y hay un mayor riesgo en todo lo que es, por ejemplo, la bolsa. Hay una bolsa, hay una forma de entrarle a lo que es la renta variable siendo peatón y es la Afore. Nosotros podríamos, mediante aportaciones voluntarias, si no queremos abrir una cuenta en una casa de bolsa o en un fondo de inversión, nosotros podríamos acceder a esa renta variable a través de la Afore, porque la Afore al final del día es renta variable, invierte en acciones, en futuros, en fondos, etcétera. ¿Cuál es el problema? El primer problema es que en promedio las Afores, a pesar de buscar mayores rendimientos, porque en algunos casos, dependiendo de la edad del trabajador, tiene un horizonte muy amplio de inversión, en promedio dan menos del 6% de rendimiento. Y eso es, si lo comparamos contra CETES, pues casi la mitad de lo que nos está dando una inversión en CETES. Sin contar que aquí además hay que quitar la comisión de la Afore. El segundo punto negativo es que todos los especialistas generalmente sugieren o aconsejan no hacer ahorro voluntario en la Afore, precisamente porque se diluye y al final del día el ahorro voluntario, a menos que sea demasiado alto, realmente no va a cambiar en más de 10 puntos la tasa de reemplazo. Es decir, si al final yo voy a lograr un 40% de mi último sueldo, pues con mi ahorro a lo mejor voy a llegar a un 50, a menos que destine más del 10% o 20% de mi sueldo a ese mismo ahorro de la Afore. Entonces, hay instrumentos muchísimo más eficientes que el Afore para obtener mejores rendimientos. Y junto con este concepto de mayor riesgo y de renta variable, bueno, aquí vemos muchas de las invitaciones del gobierno federal para que invirtamos en nuestra Afore y nos acercan en todos lados. Hay un cajero donde podemos nosotros ahorrar. Pero le decía, pues no es lo más recomendable. Si queremos también este tema de la renta variable, de las acciones, pues hay muchas aplicaciones como Cuspid, Pigo, Punto, Llama, etcétera, que nos acercan a la posibilidad de comprar y vender acciones de empresas, mercados nacional o mercados extranjeros. ¿Cuál es el riesgo? ¿No? Hay dos formas de invertir en la bolsa, comprando y vendiendo acciones. La primera forma es haciendo trading, ¿no? Este concepto de, pues está bien fácil, compra barato, vende caro, vive de la diferencia. Suena muy bien, pero no está tan fácil. Hay empresas y hay gente que se dedica a eso y es una actividad que hay que estar haciendo constantemente y a veces fallan, a veces no le atinan, porque no es una ciencia exacta, no hay un método funcional que no se equivoque. Nosotros podemos estar haciendo esta compra y venta y puede ser más siendo peatones y no teniendo el conocimiento, que sean más las veces que nos equivoquemos y que perdamos que las que ganemos. Algunas de estas opciones se vuelven peligrosas porque tienen la opción de, bueno, no importa que no sepas, cópiale a un experto y uno se va con la finta y a lo mejor el experto también pierde dinero y pierdes tú tu dinero y ni siquiera fuiste tú el que hizo la estrategia, fue alguien más, ¿no? Entonces, esa primera idea de comprar y vender puede ser muy riesgosa. Y la otra forma de usar las acciones es comprar acciones que den dividendos, ¿no? A lo mejor todo el mundo está familiarizado con acciones como Apple o Google o Coca-Cola, que están padres, pero a lo mejor algunas son muy caras, ¿no? A lo mejor son acciones que valen
5,000, 10,000 pesos cada una, y es mucho más recomendable o eficiente comprar acciones que valgan pesos o centavos, porque es más fácil que crezcan y que se multipliquen. Sin embargo, ya no son o no van a ser empresas tan conocidas, tan seguras como Apple, como Google, etcétera, ¿no? Entonces, va a depender mucho del conocimiento poco o mucho que podamos tener de algunas empresas, de algunas acciones o a lo mejor de algunos fondos, ¿no? A lo mejor yo no quiero invertir en una acción en específico, quiero invertir en un fondo, el S&P 500, que sigue las 500 mejores empresas del mundo. Ah, muy bien. También a través de algunas de estas aplicaciones voy a poder invertir en algunos de estos instrumentos. Y mucho mayor riesgo, por ahí hay 4 aplicaciones con las que nosotros podemos comprar y vender criptomonedas: Bitso, Bitrus, Trubit, Volabit. Volabit incluso desaparece ya en julio, ya avisó que ya no va a tener más operación, no sé por qué, pero se vuelve muy riesgoso, es demasiado volátil invertir y comprar y vender criptomonedas. No es definitivamente una opción que yo le recomendaría a un peatón sin conocimiento. Sí sería muy importante, si alguien quiere invertir en criptomonedas o en la bolsa, que se meta, que lea, que investigue, que tome más cursos o que siga muchas más personas que den pláticas o algunos cursos de esto, mucho más allá de esta plática inicial de peatones, ¿no? Pero estos, si se fijan, todas son opciones que nosotros podemos encontrar al alcance de la tienda de aplicaciones de nuestro celular. A todas les podemos mandar dinero, en todas podemos hacer operaciones, y la idea es qué tanto o qué tan poco quiere estar también uno ahí al pendiente, ¿no? Si es algo que quieres estar haciendo todo el día, los siguientes 30, 20 años de tu vida, pues a lo mejor el comprar y vender acciones puede ser una opción, pero si no, algo muy sencillo como yo pago una vez al año mi seguro, o yo tengo, a mí me descuentan cada semana CETES directo y con eso estoy cumpliendo mi ahorro. Pueden ser estrategias suficientes para lograr el objetivo. Y el objetivo es, yo necesito ser constante y disciplinado en mi ahorro, que sea siempre el 10% de todos mis ingresos, para garantizar que yo voy a llegar a edad de retiro con un fondo suficiente, ¿no? Una vez que conocimos esto, ¿cómo podemos utilizar la diversificación? Esa palabrita que significa no poner todos los huevos en una canasta, ¿no? A lo mejor yo tengo 100,000 pesos que me ha costado mucho trabajo ahorrar y se me ocurre todos meterlos en bitcoins o en alguna criptomoneda nueva y lo puedo perder. O quiero, me meto a una de estas aplicaciones donde yo le puedo prestar dinero a alguien, presto los 100,000 pesos a una persona y esa persona deja de pagar. Chin, es mucho riesgo en una sola opción tener todo mi dinero. Es importante diversificar. A lo mejor puedo poner un porcentaje de ese ahorro en CETES, un porcentaje lo voy a prestar, o si lo voy a prestar, en lugar de prestarle 100,000 a una sola persona, pues le presto 1,000 a 100 personas, o 500 a 2,000 personas, o 250 a 4,000 personas. Lo voy diluyendo. ¿Qué va a pasar? A lo mejor va a haber alguien que me deje de pagar, pero no todos, no los 1,000 o no los 2,000 a los que les presté 200, 500 pesos. Y entonces reduzco mi riesgo al abrir una estrategia de diversificación. Entonces, si yo me gusta el concepto de prestarle a la gente, pues a lo mejor lo ideal es no usar una sola aplicación y no prestarle a una sola persona. A lo mejor puedo tener una cuenta en Yo Te Presto, una cuenta en Cubo, una cuenta en Afluenta, y en cada una irle prestando el mínimo, ¿no? Si el mínimo son 250 pesos, eso va a ser lo que yo le voy a prestar a todo mundo. Reduzco mi riesgo, amplío la diversificación de mi cartera y eso me va a asegurar una mejor estrategia de rendimiento al final. Si yo quiero meter al tema de bienes raíces, ¿no? Por ejemplo, decíamos, hay algunas aplicaciones
que te piden un ticket porque ellos van a construir, vender y cuando vendan te entregan. Eso es bien común y bien común, fácil, un 20-30% que incumple el constructor, no entregan y la aplicación demanda. Y entonces tu dinero, si fueron los 100,000 pesos, está ahí, está demandado, a lo mejor lo recuperas, a lo mejor pasa algún tiempo. Entonces lo mejor es, pues si puedo diversificar, en lugar de meter todo como capital semilla en un solo proyecto, lo meto con una constructora que lo tenga en varios proyectos o lo meto en ladrillos. Y a lo mejor tengo ladrillos en 20 o 30 distintos lugares y aunque sean ladrillos de 1,000 pesitos, pero diversifico y la probabilidad de que yo pierda mi dinero pues disminuye. En la imagen vemos por ahí una construcción de Legos. Y yo lo que digo es, cada quien tiene que casarse con la estrategia que mejor le sepa, que le entienda, ¿no? Al final del día la regla de dedo decíamos, si no le entiendo, no me meto. Pero sí es importante poder diversificar. ¿Cómo sugiero yo? ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo un poquito de todo, ¿no? En la parte de seguros, por ejemplo, además de contar obviamente con mi seguro de gastos médicos o del coche, tengo seguros de vida, alguno con un enfoque para la escuela del hijo, alguno con un enfoque para el retiro. También tengo a lo mejor un poco en el tema este de prestar directo, a lo mejor otro en un tema de unos ladrillos inmobiliarios y de esa forma diversificas, que garantizas que si te falla alguna, pues no sea todo el dinero el que se afecte, sea un pedacito, y si no falla, pues que vayas logrando rendimientos que permitan que ese dinero en esta etapa de inversión crezca, ¿no? Decíamos el ahorro, pues vamos a separarlo, pero la inversión queremos que ese dinero crezca. ¿Por qué? Recuerden, la idea es que podamos al final vivir de los rendimientos de ese fondo de inversión para el retiro, ¿no? Por eso es importante la diversificación. ¿Qué hay al final? Una vez que ya logramos entender algunos de estos instrumentos, hubo algunos que nos llamaron más la atención y nos metimos más, aprendimos más, tomamos algún curso, algunos nos metimos y no nos fue nada bien y ya dejamos de usarlo. Cuando nos especializamos un poco en cómo queremos llevar a cabo nuestra estrategia, entonces sí empieza a crecer nuestro patrimonio, empieza a crecer ese fondo. Vamos a lograr más y mejores inversiones, vamos a invertir en más y mejores fondos. A lo mejor vamos a tener mejores coberturas de seguro. La idea es siempre buscar una mayor diversificación de inversiones, que nosotros podamos tener la certeza de que ese dinero que estamos separando para nuestro retiro crezca. ¿Para qué? Para que al final podamos nosotros tener la tranquilidad de la libertad financiera. Yo llego a mi edad de retiro y yo ya no quiero estar preocupado por tener que trabajar o por tener que pagar las cuentas. Para eso es el tema del ahorro. Muy importante, tiempo. Necesitamos tiempo. Decíamos al inicio, mucha gente empieza a ahorrar tarde y dicho dice, bueno, más vale tarde que nunca. Sí, pero es distinto el monto que yo voy a lograr juntando 2,000 pesos mensuales a mis 50 que alguien que empiece a los 22 años con los mismos 2,000 pesos mensuales. Y la diferencia de esos 30 años más de ahorro va a ser millonaria. Pues es importante que consideremos siempre el factor tiempo. Mientras más tiempo y más tiempo implica empezar ya, empezar hoy nuestra estrategia individual de ahorro, mientras más tiempo tengamos, más dinero vamos a lograr ahorrar y un mejor resultado vamos a tener al final. La nota al revés es si encontramos una opción que nos dé un super rendimiento muy rápido, eso no existe, ¿no? Siempre vamos a tener el tema de, pues es demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque el interés compuesto ayuda, requiere tiempo, ¿no? Todos los mercados, todas las inversiones para ser muy grandes requieren mucho tiempo. Entonces, con eso terminamos, ¿no? El mensaje es, nuestra preparación no termina nunca. Este es un taller muy básico. Es la idea que conozcamos
las principales herramientas, muchas al alcance de nuestro celular, al alcance del peatón. Y sí, en el momento en que alguna llame más nuestra atención, querramos explotarla más, lo ideal es seguir aprendiendo siempre, investigar más, pedir más información específica de alguna opción, buscar algún tipo de asesoría ya más especializada de alguno de los instrumentos o a lo mejor de la misma estrategia. Hoy a mí me gustaría platicar mi estrategia individual de ahorro, cómo la estoy haciendo para ver a alguien que haga alguna similar, qué opina, cómo le va, ¿no? Entonces siempre es importante seguir creciendo, seguir aprendiendo este tema de las finanzas personales. Y bueno, gracias por acompañarme. Me gustaría ahora sí, no sé si hay preguntas escritas en el chat o si alguien tenga alguna pregunta que quiera abrir su micrófono y hacerla, con mucho gusto la comentamos. Buenas noches. Hola Miriam, buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso de los que estamos del lado, por este momento de la economía informal, es decir, yo tengo un negocio pequeño que ya llevo algún tiempo trabajando y pues por alguna razón nunca se me ha requerido por Hacienda. No me he visto en la necesidad de pagar impuestos, de tener un registro como tal, porque pues no es un negocio ni bien establecido, no tengo nombre comercial ni nada, pero mis ventas son, digamos, han ido incrementando al paso del tiempo y he logrado tener un ahorro. Mi pregunta es, para nosotros que en este momento no estamos regularizados y ya tenemos un ingreso seguro, por decirlo de alguna manera, porque ya hay una clientela que siempre regresa, ¿tengo algún riesgo de invertir en alguno de todos los instrumentos que usted mencionó sin estar previamente dada de alta en Hacienda? O algunos sí, algunos no. Mi intención obviamente es sí darme de alta, pero no inmediatamente, o sea, no tal vez en este año, tal vez en el siguiente. En vía de mientras, ¿puedo invertir, puedo acceder a estos instrumentos que mencionó o no son para mí? Son Gracias. para todos, ¿no? Ahí lo que yo te diría es, todo el sistema bancario, prácticamente todo el sistema bancario está fiscalizado. ¿A qué me refiero? Aunque tú no estés dada de alta propiamente en Hacienda, si tú ese dinero, esos ingresos de tu negocio, los estás metiendo a alguna cuenta de banco, Hacienda sabe que existes y sabe cuánto ganas. Entonces, ahí a lo mejor el riesgo es, pues hoy no lo tengo, hoy mi dinero, todos mis ingresos los manejo en efectivo porque no he querido abrir una cuenta precisamente para que no me fiscalicen. Si ese fuera el caso, entonces no te diría que es correcto lo que dijiste al final, pero sí, a lo mejor no podrías acceder tan fácilmente a ninguno de los instrumentos. ¿Por qué? Porque la mayoría van a estar fiscalizados hoy y es algo que se ha venido incorporando en las leyes desde hace casi 15 años. Hacienda se nutre su información de los contribuyentes de todos lados. Cualquier factura, cualquier movimiento en el banco, cualquier cosa que compras con una tarjeta de crédito o de débito, por ejemplo, Hacienda sabe perfectamente cuánto ingresa en tus cuentas y cuánto sale. Y sobre eso te cobra, ¿no? Si hoy has mantenido, a lo mejor por tenerlo en efectivo, fuera del radar eso, pues lo ideal es que así lo mantengas, pero la sugerencia es date de alta. Hoy la figura esta del régimen simplificado de confianza es fabulosa, porque si no facturas más de 3 millones de pesos al año, te puedes dar de alta como reciclo, pagas menos del 3% de impuesto de los ingresos y te permite mucha flexibilidad precisamente para este tema de, sí pago impuestos, pago poquitos, pero ya cumplo y puedo entrar
fácilmente a todo lo que es el sistema bancario y tener acceso a todos los instrumentos. La gran mayoría están fiscalizados, ¿no? Ok, sí, sí lo tenía entendido así. Por ejemplo, yo tengo mi dinero en el banco y hasta ahorita pues no me han requerido ni nada, pero este es un dinero, digamos, que yo he ido ahorrando poco a poco, poco a poco. Los depósitos pues no son, sí son constantes, aunque no en montos mayores, no sé, por decir de 10,000 pesos mensuales o 15,000, que es el límite que tengo, según yo tenía entendido, se podía ir abonando. Entonces, pues eso es algo que tengo ahí. Y la cuestión de darme de alta sería que si yo tuviera que declarar en este momento mis ingresos reales, pues entonces sí tendría que pagar, yo creo que un impuesto mucho más elevado que, que fuera, digamos, congruente con lo que ya en este momento puedo percibir por este negocio. Entonces, sí, es decir, si yo me doy de alta por reciclo y declaro menos de lo que gano e invierto, por decir, 500,000 pesos y luego otra de 500,000, no hay problema. Basta con que esté dada de alta, aunque declare ingresos bajitos, poder hacer inversiones de estos montos, sería mi última pregunta. Se supone, la respuesta corta es no. Se supone que parte de esta fiscalización es cuidar que haya cierta lógica, ¿no? Algo, por ejemplo, que Hacienda vigila es mi tarjeta de crédito, ¿no? Si yo estoy ingresando de repente, no sé, 10,000 pesos mensuales, que son 120,000 pesos al año, pero en la tarjeta de crédito yo gasto 200 y la voy pagando, en algún momento me van a requerir. Van a decir, a ver, aquí hay una discrepancia en los ingresos porque ganas 120 pero gastas 200. Entonces hay 80 que no nos estás diciendo de dónde provienen, quién te los está pagando o qué son. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? ¿No? Por ejemplo, una pareja que ambos trabajan. En el requerimiento dices, ah, bueno, lo que pasa es que los otros 80 los pone mi esposa. Ah, bueno, pasa. Pero siempre te van a estar vigilando, ¿no? Siempre Hacienda está buscando estas discrepancias. Entonces, sí, si tú dices, oye, no, yo gano 5,000 pesos mensuales, pero en algún instrumento estás metiendo 20, sí puede ser que en algún momento haya alguna discrepancia, a menos que contablemente la justifiques, ¿verdad? Pero sí, lo más recomendable siempre es estar correctamente dado de alta, en el régimen correcto y, y si Dios quiere que nos vaya súper bien, pagar un chorro de impuestos, ¿no? Pero la sugerencia es darse de alta correctamente. Muy bien, muchas gracias. Con gusto, miren. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No, muy bien, pues perfecto. En la pantalla, de todos modos, están mis datos, mi correo, mi teléfono y el link de abajo es mi tarjeta digital. Ahí si ustedes quieren verme en redes sociales o mandarme un mensaje, con mucho gusto lo pueden hacer. Cualquier tipo de duda acerca de lo que platicamos hoy o como Miriam, que tiene también dudas a lo mejor relacionadas, con mucho gusto, si me mandan algún comentario, lo podemos con mucho gusto comentar, ¿no? Nuevamente les agradezco, muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Ya espero estarlos invitando próximamente a algún otro tipo de plática similar. Y tan, tan. Pues muchas gracias a todos. Perdón, pero tengo dos pantallas. Entonces, para tratar de verlos a todos, me pierdo de repente de acá. Pero bueno, muchas gracias. Muy buenas noches. Síganse divirtiendo. Gracias. Gracias.
Buenas Muchas gracias. noches. Muchas Todo estuvo muy gracias. bien. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Felicidades. Felicidades, Gracias, Leti estamos y pendientes. Paco, felicidades. Ay, Lulu. Gracias, Lulu. Gracias. Hola. Hola. Puedes parar la grabación, Liz.